Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos del YouTube? Pues el día de hoy les voy a mostrar cómo hacer una base o pedestal para su figura de acción. En esta oportunidad lo voy a hacer con cerámica al frío. Ahí están los implementos que voy a utilizar. La base fue de madera y lo forré con cerámica al frío, como ustedes pueden ver en la imagen. Ahí ya está forrado y estoy tratando de moldear. Yo no soy escultor. ¡Qué buen servicio! Pero me gusta utilizar mucho la imaginación. Veo bastantes fotos, videos, escenas y quiero copiar algunas cosas y pues utilizo bastante la imaginación. ¿De dónde sacaste estas ideas? Como no tengo cerebro, vienen de lo profundo de mi estómago y de ahí suben hasta mi mente. Y eso es lo que le recomiendo a todos que usen, ¿no? Bastante la imaginación. Pues en esta oportunidad tengo a la figura Kamala de Marvel Legends. Es una buena figura, es una hermosa figura, tiene bastantes articulaciones, pero me estoy desviando de lo que vamos a hacer. Pues vamos a dejar la figura por este lado y vamos a seguir moldeando lo que es la base para Kamala, ¿sí? Para la escultura de Kamala. Pues acá estoy moldeando, he forrado ya lo que es el triple A y estoy utilizando lo que es la cerámica en frío. Sí, recuerden siempre, es como una plastilina, chicos. Yo sé que ustedes han jugado en su infancia o de repente algunos que todavía somos, ¿Qué me habrá querido decir? que son infantes, utilizan mucho la plastilina. Pues este es bueno. Es muy bueno para moldear, es muy recomendable. Claro que si lo dejas mucho tiempo se seca, se pone un poco dura y ya no te va a dejar avanzar con lo que estás haciendo. Es cuestión de minutos, se podría decir, ¿no? Pero acá estoy tratando de moldear toda la base, todo lo que quiero hacer. Quiero hacer una base media rocosa, como para que Kamala pueda estar sujeta a esa base y pues se puede utilizar para fotos o lo puedes poner en tu repisa o en tu vitrina, ¿no? Los que tienen bastantes figuras de colección. Eh, pues acá estoy utilizando bastante cantidad de lo que es la cerámica. No tengo, como le digo, no soy escultor, pero trato de hacer lo posible para que me salga bien. ¿Sí? Acá estoy afinando todo lo que son los bordes para que quede medio levantado. Lo que sobra ya le voy a dar los últimos retoques al final. Siempre me ha gustado tratar de hacer estas cositas. Me gusta mucho las manualidades. Me gusta mucho utilizar bastante la imaginación. Aparte de lo que es esto, también pues preparo lo que son números de magia, pero eso ya será en otro video. Pues aquí estoy amasando la cerámica para lo que son las rocas. Esto es lo que, no, ese es antes la roca, me estoy apresurando. Esta es la parte que voy a aumentar en la parte del medio. Voy a aumentar, le estoy echando con silicona fría, ¿sí? Porque como ya ya pasó un tiempito, pues ahí habrán pasado unos minutos que se me empezó a secar. Es por eso que utilicé la silicona fría para poder pegar la otra parte que estaba moldeando. Pues acá estoy aumentando ya la base, estoy aumentando un poco más de suelo para poder hacerlo lo que tengo pensado. Pues al final va a quedar bonito. Pues acá sigo moldeando. Sigo moldeando para poder aumentar el suelo en esta parte con un poco de silicona fría. Recuerden, silicona fría es en lo que es escolar, puedes encontrar la silicona fría. Ahí estoy aumentando lo que es el suelo, el piso, para sentar la figura de Kamala de Marvel Legends. Ya estoy terminando ahí. Estoy tratando de avanzar. El trabajo pues dura bastante tiempo, demora
te puedes demorar 1 horita, 2 horitas ahí sentado, pero no te aburras, o sea, síguele dando y no te canses, no te aburras porque a la final les vas a hacer un buen trabajo. No soy tampoco estoy haciendo un taller, sino que pues acá estoy tratando de compartir algo que hice para la figura Kamala. Acá le estoy tratando de aumentar, le sigo aumentando un poco de suelo para que quede perfecto. A puro dedo, a puro dedo. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Todo es a puro dedo, no es con, pues al inicio les mostré unas cositas para moldear, pero pues no sé utilizarlas muy bien. Aquí ya tengo pero a puro dedo, a puro dedo estoy tratando de moldear a mi manera. Acá ya tengo a la figura nuevamente, la estoy colocando para que pueda dejar unas pequeñas huellas y pues ya quede ya como para ella, ¿no? Ya está. Y lo que voy a proceder a hacer, porque ya tengo ya listo el suelo, lo que voy a proceder a hacer, A ver, ¿qué pasó? es las rocas. Las rocas. Voy a hacerlas a mi imaginación, a como me salga. Pero al final el trabajo, pues, vamos a ver. Siempre al inicio, siempre se ve todo feíto, ¿no? Cuando no lo pintas, cuando todavía no le has dado los acabados, pues se ve medio feíto. Pero cuando ya lo pintas, le estás dando los últimos retoques, ya cambia la imagen. Cambia toda la imagen de la escena. Pues acá estoy haciendo las rocas, estoy haciendo varias roquitas para colocarlas encima. Ahí ya recién estoy utilizando eso, pero no sé para qué lo utilizo porque no sé manejarlas, pero en fin, a lo que salga, ¿no? La cosa es divertirse, siempre traten de divertirse, pues esto es algo que te relaja, algo que pues toma tiempo, pero te desestresa de muchas cosas. Si quieres hacer algo, pues si tienes materiales, pues utilízalos, hazlo por el momento que estás libre. Trata de ocupar tus momentos libres, es bueno. De ahí te vas a llenar de un montón de cosas y pues esas mismas cosas las puedes, no sé, regalar. O de repente para tus mismas figuras, tú que eres coleccionista y pues no quieres estar comprando, pues puedes estar fabricándolas, ¿no? Que mejor fabricarlas y también puedes comprarlas porque las cosas que te venden también son muy buenas, o sea, son más profesionales. Pero para que te salven, las puedes armar tú en tu casa. Pues acá sigo armando las roquitas, sigo armando las rocas. Tienen que quedar varias roquitas estoy haciendo para poder colocarlas en la parte de encima de la base. Sigo afinándolas acá, estoy dándoles unos retoques, unos huecos, unas rayas, pero pues todas esas rayas, esos retoques que le doy, pues siempre la cerámica es como el molde de pan, se podría decir, ¿no? Que lo marcas y cuando empieza a secar creo que se infla un poco, disminuye un poco, ya se van borrando las rayas, las cicatrices se van borrando, porque así es, el molde es así. Pues acá sigo terminando y pues para toda la gente coleccionista, de repente algo que las personas que les gustan las manualidades pueden hacer infinidad de cosas. Aparte de este video también pues hice un diorama, estoy haciendo unos dioramas para las figuras, ya se los mostraré en otro video. Bueno, aquí todavía sigo armando las rocas. Aquí ya las terminé. Tuve que cortar el video porque pues está muy largo. Y acá ya terminé las roquitas y pues estoy colocando nuevamente a Kamala para sus poses respectivas.
Estoy tratando de ver que encaje perfecto, de que quede súper bien. Y pues estoy tratando de ver cómo colocar las piedras y todo eso, ¿no? Las rocas que van a ir en la parte de la base de la figura. Pues acá las estoy acomodando para ver cómo queda. Y tratar de aumentar de repente algunas rocas más, ¿no? Pero pues en sí demora bastante. Se te pega un poco a lo que es a los dedos, un poco la cerámica, por el tema de que se enfría. Como les decía, pues terminando las piedras, las rocas que van a ir en la base. Estoy limpiando, ya tengo ya prácticamente lo que es el avance. Y todavía me falta más, todavía estoy terminando algunas roquitas más. Estoy aumentando algunas cosas más. Para que quede todo bien, para que al final no poder hacer a la última hora, sino hacerlo. Si me sobra, bacán, mucho mejor todavía. Estoy tratando de terminar ya con el pequeño trabajo. Pues ahí creo que ya quedó ya. Estoy retirando las roquitas porque nos vamos a pasar a la fase final. Pues aquí ya está la cerámica en frío, un poquito seca, un poco seca. Le he dejado de la noche al día siguiente. Hasta el día siguiente, ¿cuánto habrá sido? Pues unas 8 o 10 horas. Y las he puesto a tallar con el Dremel. A aquellas personas que tengan Dremel, o es una maquinita para pulir, para limar, viene con bastantes accesorios. Pues ahí le estoy dando unas pequeñas marcas a las piedras, las rocas, para que tenga un efecto más realista, se podría decir. A todas las rocas las estoy marcando. La base está volteada, por si acaso no es así. La base está volteada porque quiero que seque un poco más. Y pues estoy dando los últimos detalles a las rocas para poder pasar a la fase última, que es el pintado de todo lo que se hizo con la cerámica, de todo lo que se moldeó con la cerámica. Y pues sigo marcando las rocas, dándole los pequeñas rajaduras de las rocas, dándole los últimos detalles a las rocas para que se pueda ver mejor, ¿no? Un poco más realista, como les decía. Y eso que he tratado de, y eso que he puesto el video en más en más velocidad, pero veo como si estuviera pasando lento. Se ve que demoré bastante en marcar cada roquita. Te toma bastante tiempo, pero queda bonito. Bastante tiempo te toma. Hay que tener paciencia, sobre todo en estos trabajos. Hay que tener mucha paciencia. No lo vas a acabar al toque. Es mejor darte tu tiempo, es mejor tranquilo, hacer cada cosa, tratar de no hacerlo súper rápido para que salga bonito, porque si lo haces rápido, desesperado, pues el trabajo no va a salir como te lo imaginaste, ¿no? Si no, pues va a salir hecho una chanfaina, como se le dice, ¿no? O a la champa. La cosa es tratar de tener tu tiempo, de tener mucha paciencia para estos trabajos. Estoy terminando de limar todo, de hacerlos les explico. Bueno, lo que hice con
con la otra punta, se podría decir, marqué las rocas, y con esta lima estoy tratando de profundizar las rajaduras, o sea, de que se note, que sea más notorio las rayas que marqué, los hoyos se podría decir, que sea más notorio. Ahí estoy profundizando las rajaduras. Para que todo quede bien. Bueno, ahí sigo. Para terminar. Ya estamos a punto de terminar de marcar todas las rocas, y pues nos pasamos a lo que es la base. Ya la base estoy utilizando una pequeña lija para limar las partes redondas, se puede decir, que he dejado. Toda la parte de la base he dejado puntas redondas, borde redondo, y estoy lijándolas para que se vea un poco medio pues rocoso, ¿no? Estoy lijando toda la base, pues ahí no se nota muy bien porque no me di cuenta cuando estaba haciendo el trabajo que pues estaba grabando la nada. Pero ahí estoy terminando de lijar todo el borde de la base, lo estoy lijando para que quede mejor, para que se vea como unas rocas, se puede decir, no una base rocosa. Quería hacerlo una base media rocosa nada más, pero pues se me viene la idea otra cosa, y acá lo van a ver, pues acá van a ver ya a lo que me voy, a lo que me imaginé, porque pues no, al inicio no lo iba a hacer así, pero me imaginé otra cosa más y empecé a actuar. Pues acá ya está toda la base lijada. Estoy cambiándole la punta al Dremel, estoy cambiándole de punta para poder hacer. Acá le estoy sacando los pequeños cáscaras que ha quedado. Estoy tratando de limpiar todas las rocas para que queden limpias y poder pintarlas. Les estoy limpiando todas. Siempre queda un poco de pellejo, se puede decir, cuando lo limas. Y eso que está todavía fresca, no está tan dura en la cerámica. Ahí ya estoy marcando ya el suelo. El suelo ya lo estoy marcando, lo estoy haciendo como unos pequeños cráteres, unas rajaduras al suelo, unas rajaduras en alto relieve para que se vea bravazo. Ahí no se nota muy bien lo que estoy haciendo, pero ahí sí, ya. Ahí estamos bien, ahí estoy marcando todo el suelo. Así es, estoy marcando todo el suelo. Disculpen el video, pero pues es mi primer video que estoy grabando, compartiendo lo que hago, ¿no? No tengo mucho tiempo compartiendo estos videos, haciendo estas cosas, y primera vez que estoy haciendo estas bases para figura de acción, porque pues se me ocurrió, ahí está, ya lo tengo, ya me está abriendo el tema, pero ya ahí lo tengo ya pintado todo, ya lo pinté. Amigos, eso lo he pintado, no lo he pintado con Apu, no. Con el Apu voy a dar los últimos detalles, pero todo, las rocas y la base lo pinté con spray. Lo pinté con spray, amigos, todo lo pinté con spray, y pues para que sea más rápido el pintado, porque con el Apu me iba a demorar bastante, pero con el Apu le estoy dando los últimos detalles. Ya las partes que han quedado sin pintar las estoy terminando de pintar, pues ahí ya acabé de pintar todas las rocas, la base también, ya la base sigue roja, pues no tenía Apu rojo tampoco, pero ahí le estoy dando el detalle amarillo en las rajaduras. Me imaginé hacer una base media volcánica, un piso medio volcánico. Eso es lo que me imaginé a última hora. Lo iba a hacer solamente
de puras rocas nada más, pero pues se me ocurrió hacerle medio volcánico. Pues ahí parece la base de Flash. Parece la base de Flash. Ahí estoy pintando todas las rajaduras. Todo lo que marqué con el Dremel. Estoy pintando. Como lo están apreciando ahí. Con un pincel de pelillos delgados. Me encantaría tener ese pincel que usan para pintarse las uñas, para hacer la manicure. Necesito uno de esos. Ese es perfecto porque es súper delgado. Ahí voy a pintar ahora, le voy a meter un poco de negro. Toda la parte roja lo voy a pintar de negro. Solamente lo voy a dejar algunos detalles rojos. El rojo solamente fue una base para que pueda quedar de fondo. Pero ahí le estoy metiendo ya van a ver ya cómo va a quedar al final. Estoy pintando ahí con el Apu acrílico brilloso. He visto en unos videos que utilizan otro tipo de pintura que son muy buenos, y voy a tratar de buscar para el próximo video para poder mostrárselos qué tal, a ver qué tal funciona. Pero he visto que funcionan muy bien. Pero pues por ahora, por este primer video estoy utilizando el Apu. Ya más adelante de repente use otro tipo de pinturas. Estoy dándole los detalles ahí para no pasarme. Por si acaso, este pintado fue súper despacio. El video está acelerado, por eso que se ve súper rápido, pero el pintado fue súper despacio. O sea, para no pasarme al cráter, se podría decir, a las rajaduras. Porque yo quería dejar las rajaduras que queden rojo con amarillo. Entonces, como si fuera lava, ¿no? Y eso es lo que he hecho. Le he pintado, todo ese pintado ha sido súper lento. Súper lento para no pasarme de la línea. Cuando tú estás acostumbrado a agarrar máquinas grandes, haces trabajos con máquinas, por ejemplo amoladoras, taladros y todo eso, tu mano se vuelve un poco muy tosca. Tu mano se vuelve muy tosca. Entonces para hacer estos detalles, haz poco que demoras más. Acá estoy pues pintándolo despacio, pero pues el video está súper acelerado, ¿eh? El video está súper acelerado. ¡Wow! ¡Más despacio! ¡Velocista! Por eso se ve súper rápido. Ahí estoy terminando de pintar toda la base. Y ese pincel con punta delgada, con pelillos delgados, pucha, trabaja muy bien. O sea, delinea muy bien, de la forma de cómo lo agarres. Pero delinea muy bien. Me ayuda bastante. Lo que sí más adelante voy a adquirir voy a tratar de comprarme es un aerógrafo. He visto que lo utilizan perfecto y me vacila como es. Yo tengo una pistola mucho más grande que es industrial. Con esa hago trabajos grandes. Yo también preparo lo que son muebles, maletas convertibles y todo lo demás. Ya van a ver en los videos en mis videos de YouTube. Ahí van a ver qué es lo que hago. Hago muchas cosas en sí. Y pues ahora, como empecé a comprarme figuras de acción, yo soy más de DC, ¿eh? Soy más de DC, muy poco de Marvel Legends. Soy más de DC.
Me compré unas 3 figuras de McFarlane, que ya les voy a mostrar los videos más adelante. También tengo un video del diorama y los personajes de McFarlane que me compré. Ya los voy a pasar en otro video, pero les voy adelantando. Soy más de DC. Y de Marvel, como les decía, soy muy poco, pero sí me gustan los X-Men. Me vacilan los X-Men. Pero hay figuras que me vacilan y hay figuras que no. Hay figuras que pues ya lo vamos a estar hablando en otro video, ya exponiendo las figuras y todo eso. Los unboxing de las figuras. Pero ya estoy terminando, como ven ya estoy terminando toda la base de pintar. Le estoy dando el acabado con negro encima. Pero ese no es todo, ¿eh? Eso así no va a quedar. Así no va a quedar, pues solamente estoy pintando todo lo que es negro nada más. Todo negro encima de la base ya pintada que era rojo. Ahora estoy dando negro encima y estoy dejando esos bordes rojo con amarillo. Pintando todo. Bueno, para las personas que trabajan súper rápido con el pincel, quizá las mujeres sobre todo que pues se hacen la manicure, esto es súper fácil para ellas, me imagino, porque tienen esa delicadeza, se podría decir. Como les digo, cuando ya empiezas a agarrar máquinas grandes y todo lo demás, tu mano se vuelve bien tosca, bien dura. Pues aquí miren, les comento. Aquí lo que ha pasado es, le he pintado todo, como ustedes han estado viendo, lo pinté todo de negro. Aquí le he dado con la esponja ese pintado al seco, que dicen pintado al seco, pero yo le he dado, lo he tratado de palpar, yo le he palpado, no le he dejado rasgos de negro muy pocos ya, pero le he dado le he palpado con la esponja, he hecho una mezcla para que salga plateado. He hecho una mezcla para que se vea medio rocoso. Y pues le he palpado encima de todo. Y se ve así medio volcánico se ve ahora. Ahora las rocas también les di el detalle con amarillo. Todas las rajaduras les di con el detalle amarillo. Y pues ahí lo que estoy haciendo es pegar con super glue. ¿Sí? Le estoy pegando todas las rocas. Le estoy pegando con super glue porque todo ya está seco. Como ya está seco está un poco duro. Entonces de hecho pues no se va a pegar. Lo pinté por partes para que se vea mejor el trabajo. Estoy pintando las rocas, estoy pegando las rocas, perdón, estoy pegando las rocas, ya estoy buscando su posición para poder pegarlas y que quede perfecto. Ahí lo estoy pegando ya con super glue. Estoy dando los últimos retoques, pero como ustedes habrán podido ver, la base estaba roja. Después los detalles de las rajaduras le di con amarillo. Y por encima empecé a pintar de negro. ¿Sí? Lo empecé a pintar de negro con el apu. Y al último agarré la esponja y le empecé a dar los detalles del pintado al seco, que le llaman. Que he visto en muchos videos, pintado al seco. Con la esponja empecé a palpar encima de todo lo que había pintado de negro. En todo. Las rocas también igualito. Y pues quedó así, medio medio como una, no sé, una roca volcánica se podría decir. Medio plateado ha quedado. Pero no todo es plateado, sino que tiene rasgos negros también, sino que no se notan muy bien en el video. No se notan muy bien, pero tiene rasgos negros. Tiene rasgos negros. Está el rojo, el amarillo y el plateado. Pues ahí está. Lo pegué todas las rocas. Ya están las rocas pegadas. Y le dio ese aspecto. Para mí me quedó perfecto, no sé, para mí me ha quedado bonito, muy bonito, porque pues como les digo, es primera vez que estoy haciendo estas bases, estas bases para las figuras en acción, y esta base pues fue para Kamala. Quería hacerlo algo, me imaginé algo, se podría decir mucho mejor, pero pues como les digo, no tengo mucha práctica con esto, pero
como dicen, la práctica hace al maestro. Si tú practicas y sigues haciendo lo mismo, sigues trabajando en lo mismo, de hecho que vas a aprender mucho más y tú mismo te vas a sorprender de lo que vas a hacer. Pues aquí está la base para Kamala, miren, con su respectiva pose. Ese es un diorama, ese que ven de fondo es un diorama que preparó mi hija. Y yo tengo otro diorama que preparé yo. Y bueno, pues así quedó el trabajo terminado de la base para la figura de acción Kamala. Quedó espectacular, quedó sensacional. Y pues ya nos veremos en otro video y no se olviden de suscribirse porque voy a subir más videos sobre bases, más videos de dioramas y nos vemos. Chau, cuídense.